Bienvenidos a esta presentación donde vamos a tratar el tema de la melatonina como droga huérfana. Se basa en muchos años de trabajo en relación a esta molécula muy particular que espero que ustedes compartan y que está en un estado de hibernación, podríamos decir, precisamente por sus características de producto natural no patentable. En ese aspecto, la melatonina cumple los requisitos de la Unión Europea, no el primero que se destina a establecer o prevenir una enfermedad que afecta a menos del 5 en 10.000. Verán ustedes que la potencialidad de la melatonina es mucho más importante que esta, pero sí con respecto a la segunda, que se destina al tratamiento de enfermedad que produzca incapacidad y cuya comercialización resulte poco probable sin medidas de estímulo. Y eso es lo que vamos a discutir acá. Cuando hablamos de la melatonina, hablamos de tres propiedades diferenciales. Hipnótico, cronobiótico, para la cual está aprobado en varios países y es el uso de la melatonina como tal, o citoprotector. Y esta molécula, cuya estructura es bien simple, derivado de la serotonina, presente en todas las formas de vida, tiene una historia muy singular. La melatonina está presente en todas las formas de vida, desde el momento de la respiración aeróbica hasta el momento actual. O sea que tiene ni más ni menos que 3.500 millones de años, está presente en todos los organismos vivientes, desde las bacterias a los seres humanos. Su estructura nunca cambió. Verdaderamente este es un aspecto que satisface en muy pocos compuestos en la naturaleza. Y uno debiera pensar que semejante propiedad debiera haber atraído a la industria para desarrollar y averiguar cuáles son las razones de semejante protección evolutiva. Pero hay un problema. La melatonina es un producto natural y por lo tanto carente de patentes. Y esto explica que haya notable acumulación de información desde el punto de vista básico y muy poca acumulación de información desde el punto de vista clínico. La melatonina es tradicionalmente considerada el producto de la glándula pineal con una propiedad muy particular. La glándula pineal es la fuente de producción de la melatonina circulante en todas las especies y se la ha demostrado a lo largo del tiempo que depende de la vía óptica en una proyección directa al reloj central ubicado en el núcleo supraquiasmático, y esto es lo que explica el papel de la melatonina como cronobiótico. ¿Qué quiere decir cronobiótico? Que este ritmo de melatonina con máximos en la noche es la forma en que el organismo entiende que estamos en oscuridad. Y la melatonina es el código químico de la noche para cada día de nuestra vida. Pero por otro lado, la melatonina también es el código químico de la noche en el verano y en el invierno, y una noche más prolongada en el invierno y más corta en el verano se trasunta en mayor o menor liberación de melatonina, y esto es lo que regula la estacionalidad en prácticamente todas las especies animales en las cuales ha sido examinada. Es decir, la melatonina es un reloj y la melatonina es un calendario. Así ha habido mucha información sobre qué pasa con el sueño. Sabemos que el sueño resulta de dos procesos: un proceso de deuda del sueño, un proceso de propensión a la vigilia que contrarresta esta deuda. Cuando llegamos a la última hora de la tarde se produce una abrupta caída en la propensión a la vigilia, y eso tiene que ver con las puertas del sueño,
y ni más ni menos con la apertura de las puertas del sueño dada por la melatonina. Así entonces ha habido mucho interés en averiguar qué hace la melatonina con respecto a la arquitectura normal del sueño. Es de destacar que en el individuo normal la melatonina tiene poco efecto sobre la arquitectura del sueño. Acá puede verse las distintas frecuencias en el sueño lento y en el sueño REM, que prácticamente comparada con la línea horizontal no están afectadas por la melatonina. A diferencia de una benzodiazepina o de una droga Z como el Zolpidem, que dan cambios importantes en la estructura del sueño. Es decir, en individuos sanos la melatonina no modifica la arquitectura del sueño. Sin embargo, en el adulto mayor la melatonina mejora sobre todo el sueño de tipo lento. Ha habido numerosos estudios, este es un estudio de los primeros que se publicaron en colaboración de nuestro laboratorio con el del profesor Monti de la Universidad de la República en Uruguay, y en el cual pudimos ver esto, que polisomnográficamente la melatonina es capaz de aumentar el sueño lento que está deprimido en estos pacientes insomnes con poco efecto sobre el sueño REM. De todas maneras, la acción de la melatonina es modesta, no es un hipnótico como las benzodiazepinas y como el Zolpidem, y esto es lo que explica que muchos pacientes que toman melatonina queden defraudados por el hecho comparativamente con su experiencia previa con benzodiazepinas o con drogas Z, donde claramente hay una inducción del sueño que con la melatonina no se logra. Sin embargo, hay varios metaanálisis, por ejemplo, este de unos 1.700 pacientes, donde se puede detectar este efecto modesto, pero efecto de mejora de la calidad del sueño en pacientes con alteraciones y con insomnio. Hay consensos, como este de la Asociación de Psicofarmacología Británica, en el cual se concluye que cuando hay necesidad de indicar un hipnótico en pacientes por arriba de 55 años, la melatonina debe ser tratada en primer lugar. Y hay otros metaanálisis más recientes que indican la potencialidad de la melatonina en trastornos. Es interesante esta recomendación del año pasado de la uso de melatonina en desórdenes psiquiátricos a partir del Instituto de Medicina del Sueño francés. Se identifican la melatonina como cronobiótico en dosis de 2 a 10 miligramos por día. Esta cantidad importante de alteraciones psiquiátricas en las cuales puede haber insomnio. Y se concluye que la administración de melatonina es útil en pacientes con trastornos psiquiátricos en caso de insomnio, sueño de mala calidad o síndrome de fase tardía del sueño, durante las fases agudas cuando hay sintomatología de insomnio, y en los trastornos somatomorfos, típicamente la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, en los cuales la melatonina tiene eficacia y ha sido demostrado eficazmente como cronobiótico que regula los ritmos circadianos y mejora la situación de estos pacientes. Pero este no es el aspecto que quisiera analizar de la melatonina. Quiero enfatizar el aspecto citoprotector y sobre todo porque las dosis a las cuales se ve este efecto citoprotector son diferentes a los 2-10 miligramos que se usan habitualmente.
Un hecho muy importante es que la melatonina está presente en todas las células vivientes producidas en la mitocondria, en la cual está la vía de síntesis de la melatonina y con efectos directos sobre la mitocondria. Es decir, la mitocondria es el sitio de nacimiento, el lugar de batalla, porque el efecto antiinflamatorio de la melatonina es muy relevante acá, y el sitio de metabolismo de la melatonina. Pero ¿a qué concentraciones? A concentraciones micromolares muy elevadas, que sin embargo, y a pesar de estar la melatonina circunscripta en estas estructuras, no sale a la circulación general. En ese sentido, este aspecto es muy importante y muy diferente de la acción como cronobiótico, en lo cual la concentración es nanomolar, muy baja, y tiene identificados receptores en membranas de una gran cantidad de células del organismo y responde a la melatonina circulante que, como hemos dicho, es de origen exclusivamente pineal. Pero hay otra melatonina, la melatonina intracelular presente en la mitocondria y que tiene que ver con las extraordinarias actividades antiinflamatoria, neuroprotectora, etcétera, de la melatonina y probablemente expliquen la permanencia de esta molécula en la escala biológica. Y así, aspectos de la inflamación son bloqueados por la melatonina y en esto hay extraordinaria cantidad de información publicada por acciones directas sobre aspectos tan relevantes como la translocación del factor de transcripción NF-kappa-beta, la producción de prostaglandinas, la producción de óxido nítrico, y esto se acompaña con el aspecto neuroprotector que la melatonina tiene en una gran cantidad de modelos experimentales. Podemos decir entonces que con respecto a la inflamación, la melatonina es un antioxidante protector mitocondrial, trabajando básicamente en la producción de prostaglandinas. La melatonina inhibe la translocación y efectos del NF-kappa-beta vía la sirtuina 1 y la sirtuina 3 intramitocondrial son muy importantes en esto, y además la melatonina inhibe a los inflamasomas. Hay extraordinaria cantidad de información publicada en la bibliografía experimentalmente sobre este aspecto de la melatonina. Pero claro, cuando entramos en el aspecto clínico aparece la gran pregunta. ¿Las dosis de melatonina que son administradas son adecuadas para la citoprotección? Y la melatonina que actúa en la excitotoxicidad, que actúa en la neuroinflamación, que actúa en el estrés oxidativo y que actúa en la disregulación proteica, tiene una potencialidad extraordinaria citoprotectora en enfermedades neurodegenerativas. Pero nuevamente se plantea el problema de la dosis. Y para eso tenemos que prestar atención a los experimentos alométricos que trasladan las dosis de estudios en animales, que los hay en gran cantidad con respecto a la melatonina, a la dosis presunta equivalente en el humano. Y aplicando estos cálculos teóricos que tienen y son de uso en farmacología preclínica, podemos ver que hay una gran cantidad de modelos en los cuales la melatonina tiene efectos a dosis 10, 15, 20 veces mayores que las utilizadas hoy en clínica. Primero quiero repasar dos efectos de nuestro laboratorio. Por ejemplo, en este estudio inyectamos el beta-amiloide tóxico en el núcleo supraquiasmático y estudiamos qué pasaba con los ritmos circadianos en estos animales y pudimos ver que cuando el animal era administrado con melatonina se revertía el efecto cronobiológico de alteración que se da en los ritmos circadianos de estos animales inyectados en los núcleos supraquiasmáticos con beta-amiloide.
pero la dosis equivalente humana es de 40 miligramos, alejadas de los 2,5 miligramos que se utilizan en clínica. De la misma forma, y en un estudio que creemos que sigue teniendo relevancia a pesar de los años transcurridos, en relación a la toxicidad por glucocorticoides, la melatonina tiene una intensa actividad protectora hipocámpica. Es sabido que cuando uno administra por largo tiempo un corticoide, se produce una degeneración del hipocampo. Y quisimos ver en estos animales que recibían un equivalente a 40 miligramos por día en la dosis equivalente humana de una persona de 75 kilos, qué pasaba con estas realidades morfométricas del hipocampo. Y así pudimos ver que la melatonina era capaz de revertir, acá están las pignosis de los núcleos apoptóticos del hipocampo, cuando se administra dexametasona y cómo se revierte esto por la administración de melatonina. Y acá está la morfometría que muestra claramente el efecto de la melatonina tanto en uno como en otro hipocampo. Esto es de relevancia porque la melatonina es capaz de revertir el efecto del estrés crónico y tiene un significado clínico de mucha importancia en una sociedad donde el estrés está tan aumentado como la sociedad que estamos viviendo. Pero yo quisiera remarcar, sin entrar en detalles aquí, cuáles son los resultados que se obtienen en modelos transgénicos de enfermedad de Alzheimer, que expresan o el beta-amiloide, o la presenilina, o la proteína tau, o las 2 o 3 proteínas al mismo tiempo. Y simplemente en esta serie que estoy mostrando, quiero enfatizar esta columna en la cual está el equivalente de las dosis para un individuo normal de 75 kilos. Y fíjense ustedes que la melatonina, que es capaz en los animales de bloquear totalmente el daño cognitivo, etcétera, en estos modelos transgénicos, se administra en dosis realmente de relevancia. Fíjense las dosis, fíjense la cantidad de melatonina que se administra y eso se repite de una manera sistemática. Cuando pasamos a la patología cardiovascular, hay mucha información sobre el efecto beneficioso de la melatonina en patologías asociadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sean cardiopatías isquémicas o sean cardiomiopatía que sigue a la fibrosis cardíaca, hipertensión pulmonar, etc. Lo interesante de los estudios es que la melatonina, como antioxidante, antiinflamatorio, inmunomodulador, antihipertensivo, antilipidémico y antiadrenérgico, es capaz de bloquear estas patologías. Y nuevamente, con el mismo esquema anterior en el cual estamos mostrando acá modelos de cardiopatía isquémica y no isquémica, las dosis que consignamos acá equivalentes en un adulto normal de 75 kilos son o están en el orden de los 100 miligramos, como ustedes ven, sucesivamente en estos diapositivas. En este, la dosis diaria, como ustedes ven, es mucho mayor que los 2 a 5, 10 miligramos que usamos para tratamiento cronobiótico. Nosotros hemos examinado a lo largo de estos años el efecto de la melatonina en el cuadro del síndrome metabólico, sobre todo en la obesidad de estos animales. En este modelo de obesidad, que es la ovariectomía, hemos determinado por densitometría la grasa abdominal y puede verse aquí el aumento de la grasa abdominal y su prevención por melatonina en el animal ovariectomizado. Hemos estudiado el síndrome metabólico como tal y tanto el aumento de peso como la presión sistólica
en animales que reciben una dieta hipergrasa o que reciben una dieta con alto contenido de fructosa es bloqueado por melatonina en dosis alrededor de los 60-80 miligramos, en el equivalente a lo que recibiría una persona de 75 kilos. Y como en el caso anterior del modelo transgénico de Alzheimer, en estos distintos modelos experimentales de síndrome metabólico, que no vamos a analizar uno por uno, lo que quiero señalar es igualmente aquí, en esta columna, los equivalentes de la dosis que debiera recibir una persona de 75 kilos para tener este efecto beneficioso del cuadro de síndrome metabólico. Lo mismo ocurre en esta serie. Lo mismo ocurre en esta serie de diapositivos que no me voy a detener a analizar, simplemente a prestar atención a esta columna marcada en rojo de las dosis equivalentes para un adulto de 75 kilos. Bien, ¿por qué droga huérfana? Creo que la mejor ilustración del poco interés al no ser patentable que la melatonina ha despertado en estos años es ver qué resultados clínicos hay en esto. Por ejemplo, en este trabajo, que fue el primero publicado en la literatura internacional que indicaba una estabilización de las alteraciones conductuales, cronobiológicas y cognitivas en la enfermedad de Alzheimer en individuos que recibieron melatonina por 2 o 3 años, hubo y siguieron algunos trabajos de interés y se dividieron estos pocos trabajos en dos grupos. Estudios que indicaban un aumento de la calidad de sueño y reducción del sundowning con melatonina en pacientes con enfermedad de Alzheimer ya florida, completa, pero también estudios que indicaban modestos efectos sobre el sueño y falta de efectos cognitivos de la melatonina. Así entonces, en este momento en el cual ya está jugada la enfermedad con la neurodegeneración avanzada, etc., la melatonina tiene modestos efectos. Por eso comenzamos a estudiar qué pasaba en el deterioro cognitivo mínimo, un cuadro complejo, compuesto probablemente por muchas entidades, pero que tiene una característica: con una incidencia del 10 al 15% evoluciona enfermedad de Alzheimer por año este grupo de pacientes. Y aquí los pocos trabajos publicados coinciden justamente en el aumento de la calidad de sueño y del desempeño cognitivo por melatonina, y estudios abiertos retrospectivos de nuestro laboratorio indican justamente lo mismo. Con respecto a estos estudios, y en estos estudios retrospectivos en pacientes que han recibido melatonina durante 15-60 meses en dosis que están por debajo de las señaladas previamente a partir de las teóricas, a partir de los estudios en Alzheimer experimental, la melatonina mejora el Mini-Mental, mejora el ADAS Cognition y mejora el MATIS, y además mejora la calidad, la depresión, mejora la calidad del sueño y mejora la calidad de la vigilia. Sin embargo, los pocos estudios que están dirigidos a esta situación indican el estado de droga huérfano de la melatonina, precisamente por el interés o el poco interés en aspectos de su patentabilidad, como hemos discutido.
De la misma forma, cuando analizamos el síndrome metabólico y cuáles son los estudios clínicos que hay, finalmente lo que debemos concluir es lo que dice el título de este trabajo: la necesidad de estudios clínicos en las dosis adecuadas para este fenómeno. Y es importante destacar que aún en las dosis utilizadas como cronobiótico, la melatonina mejora el síndrome metabólico en pacientes obesos. La melatonina mejora el síndrome metabólico post-tratamiento con antipsicóticos de segunda generación. La melatonina normaliza el síndrome metabólico en hipertensos de edad. La melatonina mejora el perfil enzimático en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, un componente del síndrome metabólico. Reduce el índice de masa corporal en mujeres posmenopáusicas. La combinación con metformina mejora el control glicémico en pacientes con diabetes de tipo 2. Mejora la irregularidad menstrual, el hiperandrogenismo y la inflamación en el síndrome del ovario poliquístico. Este es un tema de mucho interés en este momento. Este cuadro es el cuadro endocrino de mayor frecuencia en la mujer en edad fértil. Mejora el tratamiento del síndrome metabólico en la situación de cáncer de endometrio. La melatonina reduce la presión arterial en grupos de riesgo, distintos grupos de riesgo. Y finalmente previene varios efectos como la hipercoagulabilidad, la agregación plaquetaria, etc. Y aumenta defensas antioxidantes en la cirugía de arteria coronaria. Y finalmente hay varios estudios que indican que la melatonina mejora la isquemia miocárdica en situaciones de cirugía como la de aneurisma aórtico abdominal o injerto de bypass coronario o la colocación del stent. Ahora bien, ¿cuál es la toxicidad de esta molécula? Es realmente sorprendente. En primer lugar, debemos decir que por vía oral o subcutánea no se alcanza la concentración para producir la dosis letal 50, poder medir la dosis letal 50. Esto es un equivalente de 39 o 19 gramos en el hombre. En la rata, la administración intraperitoneal o intravenosa permite determinar la dosis letal 50 con equivalentes de 14 gramos o 4 gramos en el hombre. Es decir, la falta de toxicidad de la melatonina es notable. Y se ha utilizado en distintos cuadros, como ustedes pueden ver acá, en concentraciones en el orden de los 100 miligramos con mucha frecuencia. Hay 2 estudios de escalamiento de dosis en individuos sanos que indican que hasta 100 miligramos es totalmente o es atóxica. Y esto es lo que está dando la seguridad para estudios clínicos de mayor amplitud con respecto a la melatonina. Y en ese sentido, hoy, lo único que puede contar el profesional que quiere utilizar la melatonina aprovechando estas extraordinarias propiedades que he mencionado, se debe tener en cuenta que la indicación fuera de prospecto no está prohibida por las autoridades de regulación. En realidad, y de acuerdo a la ANMAT, estas son de exclusiva responsabilidad del médico tratante, quien las realiza en el pleno ejercicio de su actividad profesional. Y esto es lo que garantiza que uno pueda utilizar melatonina. Obviamente no hacer estudios clínicos que tienen que ser aprobados por el ANMAT, pero sí utilizarla de esta forma, podríamos decir, fuera de prospecto, compasiva, en base a la información acumulada. En síntesis, la melatonina es de gran importancia en el envejecimiento saludable.
por su actividad preventiva de la neurodegeneración, por su actividad cardioprotectora, por su actividad antiinflamatoria, por ejemplo, en el caso de los cuadros del intestino irritable, en el ovario poliquístico, en los daños por envejecimiento renales, en las alteraciones de piel, en el tejido adiposo, en el hígado y finalmente en el hueso. Y este es otro aspecto de gran relevancia que no hemos aquí analizado en detalle, pero que hace de la melatonina un recurso de importancia para las alteraciones del aparato muscular del anciano. Así, la melatonina juega un papel muy importante en la fragilidad del anciano porque apunta al daño del hueso, al daño muscular y a las alteraciones neuromusculares. Y existe información clínica importante del aumento de la densidad mineral ósea y reducción del estrés oxidativo en el hueso, del estrés oxidativo y daño tisular en el músculo y de la mejoría de la función neuromuscular que hace que sea un agente de relevancia para el envejecimiento saludable. El futuro de la melatonina es entonces un probiótico defensor y promotor del envejecimiento saludable. Y para ese aspecto tenemos que tener en cuenta la cantidad de alimentos que contienen melatonina y la posibilidad de agregar, como en el caso del omega 3, la melatonina a preparaciones que se ingieren y apuntando precisamente a la prevención del daño por el envejecimiento. Pero hay todavía otro aspecto muy relevante en este momento de conmoción internacional por la pandemia del coronavirus, que es la actividad antiviral de la melatonina. Se ha demostrado que la melatonina es eficaz en varios modelos de enfermedades virales, entre ellos el ébola, precisamente por su aspecto antiinflamatorio y reparador del endotelio, que hace que en el caso del ébola se controle su secuela más grave, que es el shock hemorrágico. En el caso del coronavirus, y en este momento presten atención a esta noticia, marzo 16, momento en el cual estoy grabando esta presentación, aparece la melatonina como un enfoque posible terapéutico en el coronavirus. Y ese estudio se refiere a este trabajo publicado en estos días, en las cuales por análisis de network, de targets de drogas, interacciones de el hospedero con el coronavirus, teniendo en cuenta el genoma humano, se priorizan combinaciones de melatonina con mercaptopurina y con otras drogas como posibles tratamientos preventivos y tratamientos, en este caso, de eficacia antiviral. Pero en esta epidemia, y más que en ninguna otra, es importante la citoprotección en el adulto mayor, y es ahí donde claramente se ve el rol huérfano de la melatonina. No tenemos hoy posibilidad, ni siquiera interés de las autoridades de salud de realizar aquellos estudios mínimos a través de un fast track aprobado por el Ministerio de Salud de la melatonina como un citoprotector en el anciano. Hemos llegado así, amigos, al final de esta presentación, donde hemos tratado de plantear la tremenda posibilidad de esta sustancia no patentable, desgraciadamente, para la salud humana. Y reconocer este hecho ya trasciende el interés comercial, es un interés de los organismos de salud, de las autoridades de salud, y que requieren en definitiva una decisión inteligente que
que permita avanzar con los pocos experimentos que necesitamos para llegar a consolidar este extraordinario papel citoprotector de la melatonina. Muchas gracias.